En esta presente investigación titulada Algoritmo de detección de caras en grafos hexagonales, un enfoque para el conteo de conjuntos independientes, presentamos un algoritmo para calcular el índice Merrifield-Simons sobre mallas hexagonales, una técnica utilizada para modelar grafos moleculares como los compuestos aromáticos y el grafeno. El algoritmo se basa en la construcción de un camino hamiltoniano que recorre cada vértice del grafo una única vez, mientras calcula de forma incremental el número de conjuntos independientes. A través de una búsqueda en profundidad, se identifican los ciclos y las aristas de retroceso. Este proceso permite reducir la complejidad del conteo en comparación con los métodos tradicionales, siendo una herramienta valiosa para el análisis y optimización de redes complejas, tales como las estructuras moleculares. Aquí exploraremos cómo esta técnica puede ser aplicada para identificar propiedades físicas y químicas importantes, optimizar la asignación de recursos y resolver problemas de conectividad. El índice Merrifield-Simons, que fue introducido por ambos en el año 1989, es un índice topológico utilizado en química matemática. Se define como el número de subconjuntos del conjunto de vértices, en el que dos vértices cualesquiera no son adyacentes entre sí, es decir, el número de vértices independientes del conjunto de G. Sin embargo, este índice en el área de la teoría de grafos se le conoce como el número de Fibonacci de un grafo. Aquí se busca mejorar la complejidad del conteo de conjuntos independientes. Estas técnicas incluyen el recorrido de filas y columnas y transformaciones que pueden ser similares a problemas de recorridos sobre un tablero de ajedrez. A continuación, se muestra un ejemplo bastante sencillo de un conjunto independiente. ¿Qué es un conjunto independiente? Bueno, pues son los conjuntos de vértices no adyacentes. En la figura 1 se muestra un grafo simple con 5 vértices. En la figura número 2 se muestra un ejemplo de un conjunto independiente de tamaño 3, que están marcados los vértices en color amarillo, y en la tabla se presenta el cálculo de los conjuntos independientes mediante la sucesión del Fibonacci. Más adelante mostraremos cuáles son las reglas para hacer estos conteos. Ahora hablaremos del sistema bencenoide. La base aquí es la estructura molecular del benceno, que es plana y exhibe una simetría hexagonal, es decir, de 6 puntos, o está formado con 6 vértices. La cuadrícula hexagonal isomórfica es la malla formada por hexágonos conectados entre sí. Los hexágonos son las unidades básicas de esta malla. Merrifield-Simons es el índice topológico utilizado en química matemática y se conoce como el número de Fibonacci de un grafo. ¿Qué es el Fibonacci de un grafo? Bueno, pues es lo que representa el número de los conjuntos independientes de un grafo. Esta malla la podemos ver de forma hexagonal y también podemos
visualizarla de una manera plana. Ahora hablaremos de la metodología que se ocupó para el conteo de las caras. Primero, ocupamos datos de entrada. Estos datos de entrada son convertidos a un diccionario de lista de adyacencia, se le conoce como lista de adyacencia. De aquí parte para crear una matriz de adyacencia, donde obviamente se marcan todas las conexiones que existen entre los vértices de un grafo. También, con respecto a los valores que están en la lista de adyacencia, se crea el grafo. Mostramos aquí o indicamos aquí cuál sería el nodo inicial para poder aplicarle el algoritmo DFS. Por sus siglas en inglés, significa búsqueda en profundidad. Después de haber aplicado este algoritmo DFS, se crea una lista enlazada simple y se aplica el algoritmo de conteo de caras. Durante el procesamiento del algoritmo de conteo de caras, se realiza la búsqueda de todos los ciclos o de todas las caras, podemos decir, que existen dentro de este grafo. Y como resultado nos da todo el recorrido DFS junto con las aristas de retroceso y los vértices que forman parte de una cara. En realidad, esto es lo que presenta el algoritmo, es específicamente para poder encontrar las caras para posteriormente iniciar el conteo de los conjuntos independientes. Este grafo está formado con 48 vértices y están conectados como una malla hexagonal. Hacemos el inicio del recorrido DFS y el recorrido queda tal como aparece aquí, iniciando desde el vértice o nodo número 1. Luego hace el recorrido de todo el grafo y la lista queda como 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta llegar al último nodo, que en este caso sería el nodo 48. Después empezamos a buscar, con el proceso que ya se mencionó anteriormente, empezamos la búsqueda de las aristas de retroceso, que están marcadas aquí con las flechas de color azul. Estas indican las aristas de retroceso de cada cara. Por ejemplo, la primera cara que aparece en este grafo sería la que está formada por los vértices 1, 2, 3, 16, 17 y 18. Esa sería una primera cara. Las reglas de ecuaciones que se ocupan para el conteo de conjuntos independientes son dos: la regla de Fibonacci y la regla de sustracción. La regla de Fibonacci trabaja de una manera recursiva, haciendo el cálculo con lo que ya conocemos para la asociación de una secuencia de Fibonacci. La regla de sustracción, pues esto aplicamos una resta en el momento cuando encontramos un ciclo o una arista de retroceso, por lo que calcular el número de conjuntos independientes de una malla es posible tomando como guía la trayectoria hamiltoniana. Aunque la complejidad temporal es de orden exponencial sobre el número máximo de aristas de Fron en cualquier fila de la malla, dado el número de los ciclos que se mantienen abiertos durante la trayectoria. Las reglas de Fibonacci y de sustracción
son suficientes para procesar una fila de mosaicos de una cuadrícula hexagonal. En conclusión, nuestra propuesta para calcular el índice Merrifield-Simons sigue teniendo una complejidad temporal exponencial, pero no muestra el carácter combinatorio explosivo que tienen métodos clásicos como el método de la matriz de transferencia. Es todo por el momento y muchas gracias por su atención.